de relaciones, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, gente que se burla de otras personas y lo único que hace es condenar, criticar a otras personas. Si esas son las personas con que uno se relaciona, usted está bloqueando totalmente que todo lo que haga prospere. El siguiente versículo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ley. Escucha aquí, ley. Esa palabra es clave. Ley es gobierno. Esto no tiene cambio. En la ley no tiene cambio. La gravedad no tiene cambio. La gravedad existe. Así usted no la conozca, funciona. Si usted maneja la ley del impulso, usted puede hacer un avión y la gravedad te sirve. Pero si no conoce la ley del impulso, no puedes hacer un avión. La gravedad es una bendición, pero si no la sabes manejar y te saltas de un edificio de 5 pisos, te matas. Y no fue Dios, no sabes manejar la ley de la gravedad, porque no sabes que hay otra ley que puede utilizar la ley de la gravedad para bendición. La ley del Espíritu, como dice Roma, déjemelo ahí, pero no me lo cambie. En Romanos 8:2 dice, la ley del Espíritu me da poder sobre la ley del pecado. Si yo sé manejar la ley del Espíritu, hermano, aún la carne y mi alma se convierte en una herramienta para honrar y glorificar a Dios. Las consecuencias, voy a vivir una vida de paz y las cosas vienen por añadidura solas. Yo lo quiero. En la ley de Jehová su delicia y en su ley, aquí habla ley, no hay las normas que le pusieron de usted, haga esto, no coma esto, vístase así, entre así. No, estamos hablando de leyes. Dice, en la ley medita de día y de noche. Luego mire la respuesta por cumplir esas leyes. ¿Qué dice el versículo 3? Será. O sea que hay una ley. Si usted hace y cumple esto, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? O sea que si se cumple esa ley, el resultado va a ser que todo lo que haga, ¿qué pasa? Funciona. Hermano, si usted tiene un trabajo, si usted es emprendedor y todas las cosas, lo felicito. Pero si a veces pierdes plata, pierdes tiempo, hay una cosa que está haciendo mal. Y no es que le falta oración, la respuesta no es ore y ayune. Sí debe orar, sí debe ayunar, pero la respuesta no es ayuno y oración. La respuesta es que usted aprenda a manejar la ley de Dios en el gobierno donde usted vive, que es el reino de ¿quién? De Dios. Yo estoy en el reino de Dios y ahí hay leyes y hay un gobierno diferente. Y yo ayuno y oro y violo todas las leyes porque no las conozco. ¿Qué hice? No funciona, hermano. Entonces, mire lo que dice Josué 1:8 y usted también ya lo sabe. Nunca se apartará de ti y de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Léalo usted mismo los versículos, a ver. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche harás conforme a lo que está. Y vuelve y dice ley, porque y para que todo lo que emprendas, ¿qué? Porque entonces harás, ¿qué? ¿Cómo? Señor, ayúdame a prosperar en este trabajo. Y Dios dice, si cumple las leyes funciona. ¿Sí se dio cuenta? Y yo me arroyo, Señor, ayúdame, Padre, el 3 días de ayuno, Padre, para que este negocio me salga bien. Pero usted no sabe manejar las leyes. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, hermano? ¿Usted cree que Dios le va a contestar porque llore? No, hermano. Usted sencillamente por cumplir las normas justamente conforme el carácter de Dios es que funcionan las cosas. La oración es para mi relación personal con Él. Es para poder arrodillarme allá y adorarle y darle gracias a Dios por haberme escogido, por conocerlo, porque yo quiero sentir su presencia. Pero para pedirle, cuando Dios dijo, no, ya todo lo tienen ustedes, ya eso es suyo. ¿Qué le voy a pedir a Dios en oración? Yo lo único que tengo que pedirle es más unción de espiritual. No necesito más. Entonces aquí dice, y todo, en esta versión dice, y todo te saldrá ¿qué? ¿Por qué salen malas cosas, hermano? Porque hay leyes que se están haciendo mal. No es porque Dios sea malo, es que no conozco bien la ley de Dios, porque estoy siendo injusto. Mire más,
Mateo 7:21. Nunca, Dios está diciendo esto, nunca os conocí. ¿A quiénes? ¿A quiénes no conoce Dios? No todo el que me dice que. ¿Usted sabe cuánta gente le dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Mire, hay personas que han visto el reino de Dios y lo han visto y aceptaron a Cristo Jesús. Llega una persona de la calle, acepta a Cristo Jesús legalmente y lo hace por fe, ve el reino de Dios. Pero ahora entre. Y entrar es otro nivel. Aquí dice, entrará en el reino. No todo el que me dice, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted nunca se ha preguntado, hermano, y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Dígame si sí se lo ha preguntado o no. Yo creo que sí. Ahora, ¿cómo sé yo y cómo averiguo cuál es la voluntad de Dios? Pero vamos más, un poquito más. No todo el que me dice Señor, el que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios es cumplir las leyes del reino, porque ese es el pensamiento y el carácter de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán, no haga esto porque te vas a morir, era una ley y él fue y la violó y se murió. Si no andamos alineados con la voluntad, ¿de qué sirve todo lo que hagamos? Pregunta, si no estamos alineados con la voluntad, como dice la ley de Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Sean honestos. Aquí esto es como para entrar en una confrontación. No hacemos nada. Y podemos venir y cantar, y podemos venir y brincar, y podemos traer ofrenda y ayuno y oración, de todo lo que usted quiera. No funciona. Hasta que yo no haga la voluntad de Dios aquí y afuera, en mi trabajo, en mi relación social, en mi relación con mi pareja, en mi relación con mis hijos. Y que voy a tener errores y fallas, sí. Pero cuando yo la embarro, yo ya sé cuál es la voluntad de Dios. Digo, uy, aquí fue donde la embarré, Señor, perdóname. Y aprendo para no volver a embarrarla. Y sabe qué hace el Señor, listo, me perdona y vuelve y me endereza. O sea que el fracaso viene a ser sencillamente un punto donde me va a orientar hacia el éxito. Yo no voy a llorar. No, sí me equivoqué, pero vamos para adelante. Entonces, primera de Juan 5:14, rápido. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, pedimos cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Pregunta, ¿serviría la oración si no conoces la voluntad de Dios? ¿Serviría el ayuno si no conoces la voluntad de Dios? ¿Serviría la oración y pídale esto y esto cuando no conoces la voluntad de Dios? Miren lo que dice ahí. Y esa es la confianza que si pedimos alguna cosa, pero dice conforme la voluntad de Él. O sea que, ¿qué es lo primero que tengo que conocer yo antes de la oración? La voluntad de Él, hermano. La voluntad de Él. Si no conozco la voluntad de Dios, hermano, mire, podemos hacer todo lo que quiera y todos los sacrificios y todos los esfuerzos y oramos y oramos y oramos y no vienen respuestas. ¿Quién es el de la culpa? ¿Dios? No. Es que yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Otro, Mateo 15:20. Este está bueno. ¿Lo está leyendo? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, son leyes, porque es Dios el que les dijo, este es, Mateo capítulo 15, perdón, 12:50, hermano. Es 12:50, discúlpeme. Gracias por perdonar. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¡Wow! ¡Qué nivel tan alto! Venga, ¿somos hermanos de Jesús porque vamos a la iglesia, hermano? ¿Porque oramos? ¿Por qué somos hermanos de Jesús? Porque hacemos la voluntad de mi Padre. Y si no conocemos la voluntad de nuestro Padre, ¿qué estamos haciendo? Ahora yo no dije eso, fue Dios. Miren ese otro. Jesús revela
las preferencias del Padre. Mateo 7:21. Yo ya se los había leído, pero lo voy a repetir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si Jesús dice no todo el que me dice Señor, Señor, es porque hay mucha gente que le dice Señor a Jesús. La pregunta es, si le dice Señor es porque de alguna forma sabe que Él es el Señor. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuánta gente no sabe que Jesús es Señor? Millones de personas, hermano. Y estoy hablando de millones de personas. Que usted le preguntan, ¿usted cree en Jesucristo? Sí. ¿Él es el Señor? Dice sí. ¿Y usted conoce cuál es la voluntad de Él? Ni idea. No tiene ni la menor idea cuál es la voluntad del Señor. ¿Le sirve saber que Jesús es el Señor? Venga, venga. ¿Le sirve saber que Jesús es el Señor? No, si no pone en práctica la voluntad de Él, ¿qué hizo, hermano? ¿Aló? Entonces, ¿qué hace la voluntad de mi Padre? La voluntad de Dios es cumplir las leyes del reino de Dios de acuerdo a la justicia o al carácter de Él. Si no estamos alineados con su voluntad, ¿de qué sirve todo lo que hagamos, hermano? Primera Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye. Entonces, ¿serviría la oración si no conocemos la voluntad de Dios? Lo estoy repitiendo. No, hermano. Y si no renovamos la forma de pensar para conocer la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo? Aquí la clave, ¿de quién depende saber la voluntad de Dios? ¿De Dios o de nosotros? ¿De quién depende conocer la voluntad de Dios? ¿De Dios o usted? De mí. Romanos 12:2. Y aquí está la clave de todo. Yo decía, hasta el fin lo encontré, todas las respuestas. No se conformen a este siglo, a la forma de pensamiento de afuera, sino transformados. Mire cómo Dios transforma a una persona. Mire cómo Dios transforma. Venga, ahora ponga la mano sobre mí. ¿Para qué, hermano? Si la única forma de transformar una persona es por medio de la renovación, me cambia esa versión, no tiene que me pone la tele, renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, que si yo no conozco la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿quién es el de la culpa, hermano? Y puedo hacer de todo, hermano, todos los esfuerzos posibles. O sea que hay algo primero que todo lo que yo haga. Y es aprender a conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hago, hermano? Entonces yo quiero conocer la voluntad de Dios. Aquí dice esta versión, y no vivan ya como vive todo el mundo, hermano. Al contrario, cambien la manera de ser y de qué. Wow. Cambie de ser y pensar. Escuche, ser y pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Pregunta, ¿de qué me serviría todo lo que yo haga si no conozco la voluntad de Dios? Ahora, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, ¿será que tengo que estudiar la palabra de Dios para renovar mi mente? ¿Cuándo? ¿Cuando pueda? Hermano, todos los santos días, porque nosotros fuimos criados, educados, no por la palabra de Dios. Nos criaron nuestros padres, ellos se equivocaron. ¿Cuántas veces se equivocaron nuestros papás? Yo tuve un papá que era pastor y fue uno de los primeros maestros de teología aquí en Colombia, que fue graduado y él se equivocaba. Mi mamá, mis hermanos, y he estudiado la palabra de Dios y uno se equivoca, hermano. Y entendí una cosa, si no tengo disciplina en el estudio de la palabra de Dios, yo no quiero que vengan y me den solamente una profecita y gloria a Dios, aleluya. ¿Para qué sirve eso, hermano? Al apóstol Pablo le profetizaron que no fuera a Jerusalén y él dijo, dejen de llorar, y salió y se fue para Jerusalén. A él no lo guiaban los profetas, hermano. A él lo guiaba era el propósito para lo cual él existía. ¿Y cómo conozco cuál es mi propósito si no conozco la voluntad de Dios para mí, hermano? Ahora, cuando yo empiezo a conocer la voluntad de Dios, yo voy a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué sucede? Las cosas llegan. Yo no sé cómo, pero llegan. Y yo me he quedado admirado de ver cómo Dios contesta las peticiones. Si usted ora por las finanzas conforme la voluntad de Él, llegan. Si usted ora por cualquier cosa que ore de acuerdo a la voluntad de Él, llega. Porque usted activó el reino de Dios. Porque usted desata en el cielo lo que desate aquí en la tierra.
sea, si usted no está alineado con el cielo y el reino de Dios y la voluntad de Dios, usted puede orar lo que sea y aquí y no va a pasar nada. Pero si usted está alineado en el cielo, usted tiene autoridad aquí en la tierra. Y usted puede orar y en el cielo inmediatamente se activan, ¿sabe para qué? Para darle la respuesta a usted. Y eso era lo que pasaba con Jesús, que Jesús andaba de acuerdo a la voluntad de Dios y cuando él decía algo, los ángeles, lo que fuera, venía, pero activaba todo y sucedía. Y eso fue lo que Jesús quiere que aprendamos, para que nosotros empecemos a ver resultados más sobrenaturales. ¿Sabe qué dice Mateo capítulo 12:50? Ya se lo sabe, ¿no? Escuchen esto. Cuando Jesús dice, estaba en el Getsemaní y dijo, hágase tu voluntad. Pregunta, ¿Jesús sabía cuál era la voluntad de su papá? ¿De Dios? Sí. ¿Y él sabía que tenía que morir? Sí. ¿Y sabía que tenía que pasar por el Calvario? Sí. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Voy a hacerlo. No se haga tu voluntad sino la mía. Desde que en Jesús se realizó la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, puede el cristiano estar seguro de que ser escuchado en su oración es correcto. Mateo 6:10, ¿qué dice? Escuche, cuando Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, escuchen esto, la voluntad del cielo y el reino, Él la está cumpliendo aquí en la tierra. La voluntad de Dios el Padre en el cielo, que es leyes, Jesús la está cumpliendo aquí en la tierra. Y estaba en contra de todos los religiosos. Estaba en contra de su familia. Estaba en contra de todo el planeta. Pero Jesús estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Estaba en contra de todo. Pero él sabía. Y cuando usted hace la voluntad de Dios, muchas veces se puede poner en contra de lo que sea. Pero tenía algo diferente. Que cuando él decía, todo el reino de Dios se activaba para lo que el Señor Jesús decía, porque tenía autoridad. Jesús nos dijo, les voy a dar autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada los puede dañar. Y les voy a dar esto y esto y nos dio autoridad de todas cosas. ¿Y cómo hago para que esa autoridad funcione? Tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé que estoy en la voluntad de Dios? Porque tengo que conocerla. Y para conocerla tengo que estudiar de día y de noche la palabra para hacer conforme está la voluntad de Dios escrita, y todo lo que hago que empieza a suceder, funciona. Y cuando le pido algo a Dios, funciona. Y uno dice que increíble, funcionó. No, no es increíble, es normal. Usted lo puede llamar milagros o prodigios, yo no sé cómo, pero realmente es normal. En el reino de Dios es normal que lo sobrenatural usted lo haga en la tierra. ¿Aló? Si no sucede es porque está mal. Entonces póngale cuidado a esto. ¿Qué dice Mateo 6:10? Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad que se está haciendo en el cielo aquí en la tierra, en nuestro hogar, con nosotros mismos? ¿Cuántos lo queremos? ¿Conoce la voluntad de Dios en el reino de Dios? Estoy hablando solamente de su justicia. Así que practicar la voluntad de Dios, usted está diciendo, y hacer la voluntad de Dios está en contra de usted, hermano, y está en contra de mí. ¿Cómo será que Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esto? O sea, de mí, si es posible, pasa de mí, no, pero no se haga la voluntad mía, sino la tuya. O sea que la voluntad de Jesús, ¿cuál sería? Uy, no, yo no paso por aquí. Eso está muy duro. Ahorita vienen soldados, me van a dar una pela, me van a hacer de todo eso. Pero entonces, no, yo creo que debo hacer la voluntad de Dios. Y eso fue lo que Jesús aceptó. O sea que humanamente Jesús se hubiera podido ir, hermano. Pero ¿por qué no se fue? Porque se sometió ¿a qué? A la voluntad de Dios. Hermano, hacer la voluntad de Dios está en contra de usted, hermano, y de mí. ¿Queremos hacerla? Voy a repetirlo. ¿Queremos hacerla? El que no hace la voluntad de mi Padre no va a entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, necesita negarse a sí mismo.
Y esto es otra clase de nivel. Esto no es religión. Esto no tiene nada que ver con haga y haga saber. No. ¿De qué sirve conocer lo que quiere el Maestro, que es Jesucristo, si no se le quiere en la práctica? ¿De qué sirve conocer el Evangelio si no lo practico? Lucas 12:47. ¿De qué serviría escuchar la palabra y el Evangelio 100,000 veces y no ponerlo en práctica? Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, muchas veces nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. O sea que no estamos dejando que Dios haga su voluntad, sino nosotros queremos hacer la nuestra. Eso es igual que Jesús se hubiera ido del Getsemaní. Yo hubiera dicho, no, yo ni siquiera los conozco, yo me voy de acá, y lo hubiera podido hacer. Pero él dijo, no, Señor, si me toca morir en este momento, en la forma más inhumana, lo voy a hacer porque es tu voluntad. Y aquí dice, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Y usted me va a decir en qué tiempo está hablando, para cuándo. Ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Estamos en el tiempo, hermano, hoy, en el tiempo donde debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es? Ganar almas para Cristo, porque la cosecha se está perdiendo. Voy a repetir, su familia, los hijos, el barrio, esta nación, la responsabilidad de los que conocen el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que ir por esas almas. Y si nos toca invertir de nuestro bolsillo para ir a ayudar a las personas, gloria a Dios, hágalo. Porque Dios le dará entonces para que tenga más para poder hacerlo. ¿Me estás escuchando? Bueno. Mateo 7:21, Mateo 21:31, solamente voy a leer. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Se lo dijo a los religiosos, porque los religiosos hacían esto y esto y esto, pero no hacían la voluntad de Dios. O sea, hay mucha diferencia entre tener normas religiosas, denominacionales, y que usted nos haga esto y esto. No, aquí estamos hablando desde las leyes de Dios. Otro, Hebreos 13:21. La práctica constituye propiamente la vida cristiana. O sea que la vida cristiana es una práctica, es una forma de vida. Os haga aceptos, dice el apóstol, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si yo busco el reino de Dios, su justicia es hacer las cosas como a Él le agradan. Aunque estén por encima de ¿qué? De mis deseos y mis pasiones. Aunque estén en contra mía. Y entonces están en contra mía, yo no quiero, pero voy a hacerlo. Y voy y lo hago. ¿Sabe que Dios el Señor me dice? Eso está bien, yo le estoy dando gloria a Dios por encima de mí. Por mí, claro, yo hay muchas cosas que no haría, pero las voy a hacer porque sé que son para el Señor. Primera de Pedro capítulo 4 verso 2 y Efesios 6:6. Contrariamente a la vida según las pasiones humanas. Entonces, en primera de Pedro dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, que estamos aquí, ya no vivir más en el tiempo conforme a las concupiscencias del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, ¿de qué nos sirve aquí nosotros vivir sobre esta tierra? Y voy para la iglesia, soy cristiano, y estar viviendo de acuerdo a nuestros deseos y a la voluntad nuestra y no a la voluntad de Dios. ¿Qué hicimos? Dios mío, el siguiente. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar ¿a quién? Sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de ¿quién? O sea que cuando yo hago, tengo que pensar es por dentro, si esto que voy a hacer no le agrada a Dios, ¿a quién le agrada? Vuelca. Hoy, ¿qué día es hoy? ¿20? ¿Cuánto? ¿8? ¿9? ¿30? Si hoy lo que usted hizo, hay cosas que usted sabe que a Dios no le agradaron, ¿por qué las hizo?
¿Quiere que todo venga por añadidura? ¿Quiere que vengan milagros físicos, milagros financieros, milagros en la familia, milagros sociales? ¿Quiere eso? Yo sí. Y claro, sí, amén, gloria a Dios. Y el Señor me dice, si no haces la voluntad mía, no va a suceder. Pero si usted hace mi voluntad por encima de la suya, cuente con todo lo que necesite. Y no necesito ni buscarlo. Piense una cosa, mañana se levanta en la mañana. Usted debería pensar, ¿esta ropa que me voy a poner le agradaría a Dios? Piénselo. Piénselo. Usted es una niña, usted sale a la calle y dice, ¿esto le agradaría a Dios? Y si en su interior, en el espíritu le dice que no, ¿por qué lo hace, hermano? Si la forma de relacionarme con Johan, la forma de relacionarme con la gente del mundo, ¿a Dios le gustaría que yo le dijera esto a esa persona? ¿Que tuviera una conversación como una persona de las tinieblas? No. Entonces no lo voy a hacer, porque al que tengo que agradarle es ¿a quién? Dese cuenta que eso es una forma de pensamiento. Yo no puedo hablar de mal de otra persona, ¿por qué? No, esto no le agrada a Dios. Y si no le agrada a Dios, pues no lo voy a hacer. Así quisiera hacerlo. Así tuviera las ganas de decir no sé qué o hacer o no sé cómo. Pero si sé que no le agrada a Dios, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El que nos dice qué hacer y no hacer es el Espíritu Santo, no soy ni yo. Usted va caminando por la calle, hermano, y usted sabe que el Espíritu de Dios te habla a tu mente y a tu corazón y Él te dice eso está mal. Y usted lo sabe, hermano. ¿Y por qué lo hace? Porque usted está haciendo su propia voluntad. ¿Y de qué le sirve orar si está haciendo su propia voluntad? Nadie le va a contestar, hermano. Pero si usted se somete a la voluntad de Dios y te levantas en la mañana y dice, Señor, esto que voy a hacer, esto que voy a decir, esto que estoy pensando, la forma, lo que estoy haciendo, el tiempo que estoy gastando, ¿en qué lo estoy gastando? ¿Esto le agrada a Dios? ¿Te gastas 3, 4 horas jugando muñequitos? ¿Eso le agrada a Dios? No, hermano. Porque el tiempo hay que aprovecharlo. Y eso es lo que Dios dice. Y si no lo haces, vaya ore para que Dios le conteste. No le contesta. ¿Sabe por qué? Porque las leyes de Dios jamás van a ser violadas. Eso se llama la justicia de Dios. No es justo hacer lo injusto. No le encanta a Dios eso. Si yo vivo en el reino de Dios, allí en el reino de Dios hay justicia. Y la justicia está por encima de nosotros mismos. ¿Aló? Justicia. El reino de Dios es su justicia. Y si esto que estoy haciendo no le agrada a Dios, no le agrada a mis padres, no le agrada a mis hijos, no le agrada a la gente, no le agrada a la iglesia, no lo hago. Y ya, se acabó el problema. Dese cuenta que esto no es religión. El Espíritu te habla a tu corazón, porque Dios para este tiempo puso las leyes en tu mente y en tu corazón. No las escribió en piedra, las escribió en tu corazón. Y cuando sales por la calle, tu conciencia te da testimonio de lo que tienes que hacer. No necesita que el pastor esté contigo. No necesita que tus padres estén contigo. Cuando estás solo con tus amigos en el centro comercial, tu conciencia te está gritando y es el Espíritu Santo de Dios para que haga lo correcto. Y cuando te sometes y haces la voluntad de Dios que está en el cielo, todo lo que hace va a prosperar. Va a ser una cuestión lógica. A su nombre sea la gloria. La voluntad de Dios para con nosotros es santidad. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea, dígame una cosa, si yo estoy mal en la parte sexual, voy y le pido a Dios, ¿y qué va a hacer Dios? Si estoy dentro del reino de Dios y estoy violando las leyes, yo soy un infractor. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Tengo mi ciudadanía. Le está sellada por el Señor Jesucristo. Y Él no me la selló y me dijo, usted es ciudadano del reino de los cielos. Y yo entré al reino de los cielos, pero en el reino de los cielos no puedo ser infractor. ¿Por qué? Porque todos mis derechos los pierdo.
Y cuando yo cumplo las leyes del reino, todos mis derechos me llegan a la casa, porque en el reino de Dios todas las cosas son añadidas. No necesito ni buscarlas. Y si no, me toca trabajar duro para poder subsistir. No, yo me cansé de eso. Es mejor hacer la voluntad de Dios. Entonces, oiga, 1 Tesalonicenses 5:18. Como decía Johan, debería yo ser agradecido todo el día. ¿Dar gracias en qué? Todo. ¿Porque qué? Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, dele gracias al Señor. Dele gracias. Hermano, ¿cómo le va a dar gracias por eso? Vaya, dele gracias a Dios. Estamos respirando. 1 Pedro 3:17. Hermano, pero es que me sacaron la piedra y se me agotó la paciencia. ¿Qué? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si nos toca ponernos a llorar por ver que las cosas no funcionaron, hágalo. Tenga paciencia. Esa es la voluntad de Dios. Escuche, la justicia de Dios es vivir de acuerdo a su voluntad, practicando las leyes del reino. Y cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, quiere decir que es una forma de vida parecida a la de Jesús. Quiere decir que aquí en la tierra yo vivo como un ciudadano del cielo. ¿Me están escuchando? Cuando yo vivo aquí en la tierra como un ciudadano del cielo, entonces yo hago la voluntad del rey. Y cuando usted hace la voluntad del rey, a los que viven en la tierra haciendo la voluntad del rey que está en los cielos, aquí en la tierra, todas las cosas a esas personas les llega por añadidura. ¿Cuántos adoramos al Señor? A su nombre. Puede ser dinero, lo que necesite. A mí me han llegado ropa, me ha llegado dinero, no de aquí ni de la iglesia, a veces de otros lugares que ni sé de dónde llega. Y era lo que necesitaba. Y hasta que no entendí esto, empecé a comprender que Dios es real. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice 1 Pedro 2:15. Paciencia, ¿no? Ahora, conducta. 1 Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ¿qué? Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí no dice diciéndole la verdad para que aprenda. Espera y verá. No, usted haga lo correcto. Solamente haga el bien. Haga lo correcto. Haga lo correcto. Y usted le calla la boca a la ignorancia de las personas. ¿Cómo les callamos la boca? Haciendo la voluntad de Dios. Y si usted hace la voluntad de Dios, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué va a pasar? Que Dios empieza a darle a usted frutos diferentes. Y por los frutos, usted se va a conocer que está en el reino. Usted no necesita decirle a nadie, sino que Dios va a mostrar en usted que Él existe. En todas las áreas. No solamente en el hogar o en la familia, en las finanzas, en todo lado. ¿Cuántos estamos entendiendo aquí? Yo pensé que todos iban a decir amén, gloria a Dios. Está puesta en práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas, si es posible. Filipenses 2:13. Pues Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Mire lo que dice acá. Porque Dios es el que en vosotros produce el que ¿qué? El querer como el hacer por su buena ¿qué? Venga, ¿se dieron cuenta que esto no es religión? Aquí el Espíritu Santo es el que dirige a cada persona individualmente. ¿Sí se dieron cuenta? O sea que ¿quién dirige aquí al hermano Alberto? El Espíritu Santo, porque yo no sé qué va a hacer ahorita cuando salga de aquí, ni dónde se va a meter, ni qué es lo que va a decir sí o no, ni con quién se va a encontrar, o usted, o mañana, o quién, no, nada. Pero ahí está el Espíritu Santo para que usted durante el día que usted diga, no, esto no le agrada a Dios, no lo voy a hacer, esto no, tampoco. Y usted anda correctamente.
Dese cuenta que las leyes de Dios sí están en el corazón y en la mente de cada uno. Ya aquí no es nadie nos tiene por qué vigilar. Entonces hay comunión de las voluntades, hay acuerdo entre la gracia de Dios y la libertad que tenemos. Porque eso es libertad. Claro que es libertad porque nadie lo va a controlar a usted. Usted solito. ¿Aló? ¿Me di a entender? Usted está solo. Usted verá qué va a hacer. Nadie lo va a juzgar, nadie lo va a condenar, ni siquiera aquí en la iglesia. Yo no puedo hacerlo, hermano. Uno quisiera coger a otro y condenarlo porque es que me dijeron y porque... No, hermano, si Jesús no condenó a esa señora adúltera, dice, el Hijo del Hombre no vino para condenar, sino para dar salvación. ¿Y por qué condenamos, hermano? Pero aquí sí nos está diciendo el Señor otra cosa. Si queremos ver las bendiciones que nos persiguen, hagan esto. Eso se llama justicia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces el reino de Dios es un sistema de vida y no un rito religioso. Y voy a darles algunos versículos que conectan correctamente la práctica de la religión con las leyes y con los resultados y la esencia del evangelio. Las añadiduras. Ya leímos Mateo 6:33, ¿cierto? Como resultado de la práctica de las leyes en orden vienen las añadiduras. No se les va a olvidar esto. El principio fundamental es que las bendiciones no se persiguen, sino que te alcanzan. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Lo entendimos? Las bendiciones nos ¿qué? O sea que yo voy cuando llega. ¿Y qué llegó? La bendición de Dios. ¿Llegó cómo? ¿Usted está buscándola? ¿Cuántas veces le han dicho a usted, vaya busque la bendición de Dios? Venga, ¿se lo han dicho? ¿Se lo han dicho a usted? Venga, ¿se lo han dicho a usted? ¿Sí o no? Sí. ¿Y usted qué está haciendo? Aquí buscando la bendición de Dios. Y resulta que yo leo la Biblia y me dice, no, la bendición de Dios te alcanzará, no necesitas buscarla. Venga, hermano, y entonces ¿cómo así? Explíqueme esto porque no lo entiendo. Y aquí voy a bajar a alguien del bus o le voy a matar una vaca. ¿Ah? No hay que trabajar, porque el que no trabaja no come. Lo que pasa es que lo que yo hago prospera y la bendición viene y me sobra para dar a los pobres, me sobra para dar al necesitado y al que está desnudo. ¿Sí me estoy dando a entender? Yo no necesito que me den, yo tengo es para dar. En el reino de Dios nadie está pidiendo porque todos tienen ¿para qué? Para dar. Sorprendente esto. Escuchen. ¿Y las bendiciones de qué? Diga, ¿de qué? O sea que llegan es por detrás, porque me van alcanzando. Si yo voy caminando hacia adelante, la bendición me alcanza, o sea que viene de allá para acá. ¿Y por qué la gente en la religión le dijeron fue que usted tiene que perseguir qué? La bendición. No me van a decir que no, hermano. ¿Quieres dejar de perseguir las bendiciones y hacer que te alcancen? Yo sí lo quiero. Por ahí sí está funcionando esto. Fácil. Haga la voluntad de Dios. Ahorita sale del templo. Y si usted sabe que no debe contestar así, no debe decir esto en su casa, no lo haga. Porque usted sabe que a Dios no le agrada. Si usted sabe que hay algo que está haciendo mal, hermano, que tiene una mala relación, que tiene una persona como en el Salmo 1, diga, hoy corto con eso. Eso es una decisión suya. ¿Por qué? Porque usted quiere hacer la voluntad del Rey para vivir en el reino y que la bendición te alcance. Si no lo haces, usted está bloqueando la bendición que te está alcanzando. ¿Cuántos entendimos esto? A su nombre. La clave, su justicia. Significa su forma de hacer las cosas, ¿lo entendimos? Si usted se alinea bien con el diseño de Dios, el sustento es una consecuencia natural. ¿Ok? Voy a ponerles un ejemplo, no sé cómo voy en el tiempo. Y se me acabó. Les voy a poner un ejemplo porque el tiempo, yo estoy emocionado aquí, ya estoy empezando sobre la justicia, pero ¿cuántos estamos aprendiendo en esta noche?
¿Cuánto estamos aprendiendo en esta noche? Bueno, déjeme el ejemplo. Identifique usted un área de tensión, que es lo que más le crea a veces ansiedad y preocupación y que usted quisiera tenerlo y que usted como que lo busca porque, hermano, hay que entender, puede ser dinero, una relación difícil, estrés laboral o cualquier cosa. Y esas cosas usted lo mantiene tensionado o a veces en relación pareja, cualquier cosa. La gran pregunta es esta. Si lo que identifica usted un área de tensión en su vida y ya usted la descubrió, descubra cuál es la tensión que usted más que usted dice, ay, no, es que esto es pesado, hermano, y usted debe entenderme. En lugar de decir, escuchen esto, la pregunta del reino, en lugar de decir, ¿qué debo hacer para Dios? Que Dios no se enoje cuando usted tiene una tensión, cuando usted tiene un problema con alguien. Señor, ¿qué hago para que tú no te pongas conmigo? Y usted empieza a pensar, ¿cómo hago, Señor, para que no, Dios mío, yo no la quiero embarrar? Y usted está pensando es eso, ¿cómo hacerla? Debería preguntarse aquí así, que eso se llama religión. Debería preguntarse si de acuerdo al diseño de Dios es, ¿cómo sería esto? Justicia, alineación. El ejemplo es en el trabajo, si hay chismes, la alineación es la verdad y la paz. O sea, si yo estoy alineado con el reino de Dios y en el trabajo hay mucho chisme, ¿qué debería hacer usted? No hablar la verdad y se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no identifica cuál es la tensión diaria de su vida, qué es lo que más la tensiona o lo tensiona cuando se presenta y lo que te sale, se saca del reino y no lo entiende, el diseño de Dios es justicia, es alineación con el reino. Entonces usted dice, Dios mío, ¿cómo hago para la justicia? ¿Cómo hago? Ejemplo, si en el trabajo si hay chisme, la alineación es la verdad y la paz. Si te alineas a la verdad, aunque sea difícil, te pones bajo la protección legal de Dios. Explico. Hay chismes, hay mentiras, hay un problema y usted se parquea en la verdad. Dice, esta es la verdad y así me los echa encima a todos, pero esta es la verdad. ¿Quién lo va a respaldar a usted por mantenerse en la verdad? Así se echa todo el mundo de enemigo. Dios lo va a respaldar. Pero si usted cede, no, porque es que si digo la verdad, ¿qué tal el hermano René se ponga bravo conmigo? Y es el gerente. Y este es el supervisor. Uy, no, me echan del trabajo. Y usted cede y se deja meter en el chisme y respalda de alguna forma la mentira. ¿La bendición te va a alcanzar? No, hermano. ¿Por qué? Porque usted se desalineó totalmente de lo que es usted como hijo de Dios. Si usted se sostiene y dice, esta es la verdad, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios va a hacer que usted sea promovido de una forma que usted ni lo va a entender. ¿Sí me estoy dando a entender la diferencia? El religioso dice, no, yo más bien no me meto en eso y sale y se va. No, usted tiene que parquearse ahí. La voluntad de Dios es diferente. Entonces, miremos la añadidura. Actuar en su justicia de Dios, notará que la paz mental o una solución inesperada, la añadidura lo va a alcanzar. Porque usted dice, yo no sé, yo hice lo que era correcto, sé que es la verdad y usted va a poder dormir esa noche, hermano. Pero si usted se mezcla con lo que está mal, esa noche no va a poder dormir porque usted es culpable y hay una conciencia que te va a acusar toda la noche y ya estás metido en problemas con Dios. Entonces, la añadidura aparece cuando usted hace lo correcto porque ya no está peleando en tus propias fuerzas, sino que está sometiéndose a la voluntad de Dios. Así lo echen del trabajo, estoy hablando entre comillas. Jesús prefirió morir y hacer la voluntad de Dios. Y esto es un reto. Hacer la voluntad de Dios va en contra de usted mismo y de la gente que lo rodea. Increíble esto, ¿no? Vivir así, pónganle vivir haciendo la voluntad de Dios, es mucho más emocionante porque dejas de ser un cumplidor de reglas para convertirte en un embajador que ve cómo el sistema de Dios funciona en la tierra. Hasta que no pongas en práctica esto, usted va a entender que usted como hijo de Dios sí es diferente al mundo. Usted va a mirar la diferencia.
Usted dice, pero la gente aquí toda siempre hace trampas, hace mentiras, hace esto, dice, pero yo no. Y no lo hace. Y no lo hace, a ver qué va a pasar. Si usted vive para obedecer a Dios y para honrar a Dios, usted está haciendo la justicia de Dios. Y cuando usted hace la justicia de Dios, hágalo por un tiempo, que cuando usted empiece a orar se va a dar cuenta que funciona, porque cuando usted ora de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que usted pida es hecho. ¿Aló? ¿Cuántos entendimos? ¿Esto es una obligación? No, hermanos, esto es para el que quiera. Y le explico cómo buscar su justicia de manera práctica. La justicia de Dios no es un sentimiento ni un castigo, es un estado legal y una forma de operar en el reino de Dios. La justicia es la forma de vivir y hacer las cosas aquí en la tierra. Es cómo pienso, qué tomo, qué como, cómo me visto, pero no porque te estén persiguiendo ni juzgando. Es cómo usted sabe en su interior que esto le agrada y esto no. Y cuando usted sabe en su interior que esto no le agrada a Dios, no lo hace. Así de sencillo, no lo hace. Usted se convierte en una persona que la guía el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere. Eso se llama libertad. Usted necesita tener libertad, que lo guíe el Espíritu Santo y que por donde vaya, usted haga lo correcto. ¿Sabe qué está haciendo? Usted está honrando a Dios. Y cuando usted honra a Dios, todo lo que hace va a empezar a mirar que empieza a funcionar. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero funciona, porque es una ley. Así que hoy podemos empezar la vida del reino correctamente. Vamos a ponernos de pies.